ahora esta tarde os vamos a presentar una actividad intercultural entre las distintas culturas que tenemos aquí en el barrio Orriols. Que son más de 50 culturas y nacionalidades. Esta actividad está apoyada por las entidades comerciales de aquí el barrio, por el gobierno local y los vecinos. Somos los promotores de esta actividad. Esta tarde vamos a tener presentaciones culturales de diferentes países: Perú, Bolivia, Nigeria, Ecuador, Colombia, infinidad de países. Tendremos bailes, tendremos una venta de un mercado medieval, un pequeño mercado medieval. Somos nuevos vecinos que queremos aportar a este país riquezas culturales, nuestros conocimientos, a pesar de las muchas dificultades que hay aquí económicas, de las muchas dificultades de estudio. Estos vecinos quieren integrarse, quieren aportar todos sus conocimientos. Orriols es un barrio que tiene entre 16.000 y 19.000 habitantes y esto es una riqueza para el barrio, pero como ya lo sabéis que aquí solo se habla de este barrio en cosas negativas, pero también tenemos muchas cosas positivas que podemos rescatar de este barrio. Por eso hoy con esta jornada intercultural queremos hacernos conocer, queremos mostrar una cara diferente del barrio, queremos mostrar la parte buena del barrio, no todo es negativo aquí en el barrio. Organizado una jornada intercultural hoy para difundir un poquito las posibilidades que este barrio Orriols tiene de enriquecimiento con diferentes culturas. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por compartir estos buenos momentos. Actividades como estas no deberían hacerse una sola vez al año, sino 3 veces al año o 4 o más. Nos ha ofrecido nuestro colegio, Estos colegios, de verdad, la educación, la enseñanza y todo lo que nos pueden compartir estos niños. Además, destacar que es una danza valenciana muy interesante, bailada por diferentes culturas, niños de diferentes países. Lo han hecho muy bien, un aplauso. Yo llegué a España hace 11 años. Y para mí Orriols es un barrio con muchas riquezas. Para mí Orriols es una nueva experiencia con muchas dificultades, pero pienso que por su diversidad intercultural, nacional, es un barrio que puede salir muy adelante. Son mis vecinos queridos. Para mí Orriols es un barrio que tiene muchas capacidades y creo que entre todos uniendo las fuerzas y intentando orientar sobre todo los jóvenes que tenemos una masa de juventud muy importante, podemos llegar a un sitio mejor y podemos mejorar el barrio y esto será para el bien de todos. Y entonces hoy esta jornada le ha organizado varias entidades. Valencia Acoge, el Centro Islámico, el Orriols Convive y otras entidades que están en el barrio, los vecinos y los comerciantes también, para que puedan dar un poco la riqueza que tiene el barrio, para visibilizar un poquito, para que el gobierno local pueda ver que este barrio abandonado puede enriquecer y puede sobrevivir con la riqueza que tiene y con la cultura que tiene. Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada. ¡Hey!
eso no es nada. No tengo plata, es la verdad. ¿Para qué plata? Eso no es nada.